Anteriormente en el último episodio yo hablé acerca de Putin porque tuvo una entrevista con Tucker Carlson, como ustedes saben, y les di una pequeña reseña de quién es Vladimir Putin. El interés que yo tengo en hablar acerca de él el día de hoy es porque han salido noticias bastante disturbadoras, bastante terribles de Rusia respecto a la muerte de la oposición de uno de los hombres que era mucho más conocido en Rusia, de los que se oponía al régimen de Putin. Alexei Navalny es la persona que murió. Y me pareció importante hablar de esto por la forma en la que se están manejando las cosas en Rusia. Obviamente hay personas que están de acuerdo con algunas cosas que hace Putin, hay otras personas que no tanto, o hay personas que están completamente opuestas a lo que hace Putin. Pero creo que esto nos muestra que más allá de que Putin tenga algunos valores conservadores, realmente es una persona, es un criminal, o sea, básicamente es un criminal. Y esto que le hicieron a este Alexei Navalny prueba que realmente es una persona muy sanguinaria y que no tiene moral, o sea, no tiene escrúpulos al momento de matar, o sea, ver a la gente como si fueran desechables. Entonces, como ustedes saben, Vladimir Putin ya es presidente de Rusia hace mucho tiempo. Él ha estado gobernando Rusia por más de 24 años a este punto. Ahora, lo que anteriormente les había dado como reseña es que él sí fue inicialmente presidente interino desde 1999. Hubo una corta etapa de tiempo en la que él no fue presidente, sino primer ministro, pero la época en la que él fue primer ministro, simplemente fue primer ministro porque según la constitución política de Rusia, él no podía volver a postularse para la presidencia, pero encontró la forma de poner un presidente medio títere. Él fue primer ministro en esa época y luego volvió a ser presidente. Entonces podemos decir, creo, con toda certeza de que Putin es un dictador, ha estado ya mucho tiempo en el poder y como les decía, de nuevo, si bien tiene algunos valores que parecen conservadores, es una persona súper sanguinaria y de forma bien escandalosa que no se puede negar. Ha tenido una presidencia bastante controvertida precisamente por eso. Ha promovido en cierto grado el culto a la personalidad, como se ve en países comunistas, incluso si bien que yo sepa Putin no tiene ideas comunistas o no quiere instaurar un sistema de gobierno comunista en su país. Recientemente ha tenido una entrevista con Tucker Carlson, que yo ya había hablado de eso anteriormente en otro episodio, así que por favor búsquenlo en el canal. Pero en este hablaron de la OTAN, hablaron de la CIA, hablaron del gobierno en Estados Unidos. Supuestamente Putin afirmó que él no quiere invadir otros países, que solamente es una porción de Ucrania, que le pertenece a Rusia y qué sé yo. Pero hay cosas que Tucker Carlson lamentablemente no le preguntó. Por ejemplo, sí le habló acerca de un detenido estadounidense que había sido detenido en territorio ruso bajo cargos de espionaje. Pero lamentablemente este Tucker Carlson, que ahora me pongo a pensar, estudiando un poco más del tema, no le preguntó acerca de Alexei Navalny, tampoco le preguntó de otros opositores de Putin que terminaron muertos, envenenados, exiliados, asesinados. No le preguntó que yo sepa y vi la entrevista completa, me parece que no le preguntó acerca de ninguno de ellos. Por lo menos preguntarle acerca de Alexei Navalny, que es uno de los que fue envenenado por Putin, me parece que hubiera sido muy importante. Ahora, lo que sí hubo en otra entrevista hace un par de años o tal vez un poco más, es una periodista que se atrevió a preguntarle a Putin esta pregunta. ¿Por qué todos sus oponentes terminan muertos, en prisión o envenenados? ¿A qué le tiene miedo, señor Putin? Básicamente le preguntó eso. Me pareció muy atrevido de su parte estarse dirigiendo a un líder sanguinario, conocido por matar a la oposición de forma así, sin escrúpulos, sin vergüenza, que se lo pregunte de ese modo, pero ella es una mujer, sí le preguntó, es una periodista de los Estados Unidos, sí le preguntó qué onda con sus oponentes, todos terminan muertos, exiliados, envenenados, asesinados, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no se puede hacer las cosas de forma legal? O sea, dejar que haya oposición, eso es normal en un país.
Y básicamente Putin no le responde a la pregunta, tanto así que la mujer durante la entrevista le vuelve a preguntar lo mismo. Esto es en una conferencia de prensa. Ahora, para serles sincera, no es la gran noticia que Rusia utilice este tipo de tácticas, es decir, los gobernantes que utilicen este tipo de tácticas para eliminar a la oposición. Entre las cosas que Rusia ha estado utilizando durante las últimas décadas está característicamente el uso de armas químicas, veneno, asesinatos a sangre fría también, encarcelamientos sin proceso judicial, como también exilios. Y estos encarcelamientos, interesantemente, si ustedes han leído literatura rusa, siempre se menciona las cárceles en Siberia, las cárceles en los lugares más fríos de Rusia. Todavía sigue pasando. Todavía el gobierno sigue mandando a los opositores a las cárceles ahí en Siberia, lugares súper fríos, a donde es difícil llegar incluso por las distancias que hay que recorrer. Entonces, lamentablemente, si bien, de nuevo, Putin no es un comunista como Stalin, no es un comunista como Lenin, aún así tiene características de dictador sanguinario terribles y que no se entiende por qué. O sea, por eso esta mujer le preguntó eso, ¿qué onda con esto de no permitir que haya ni la más mínima disensión o la más mínima crítica por parte de los opositores en Rusia? Entonces, dentro de todo esto, una de las cosas principales características del gobierno ruso es que utiliza y utilizó veneno, armas químicas para eliminar a sus opositores. Ahora, hay que recordar acerca de esto por si acaso, porque el gobierno ruso sigue utilizando armas químicas para contaminar alimentos, para contaminar ropa de opositores, para lanzarles cosas incluso. A pesar de que el 17 de junio de 1925 se firmó junto con Rusia el Protocolo de Ginebra. Para los que conocen este protocolo, este tratado internacional, es un protocolo que prohíbe el uso de sustancias químicas agresivas en guerras y conflictos, prohíbe el uso de gases asfixiantes y tóxicos y demás. Rusia firmó el tratado. Este tratado se ratificó en diferentes años. Posteriormente también se firmó en 1993 un documento en la Convención de Armas Químicas en la que se prohíbe la guerra química. ¿Por qué se está prohibiendo este tipo de armas? No solamente las armas químicas, sino también armas biológicas, porque antiguamente sí se las utilizaba y se lo considera como algo realmente muy, muy inhumano utilizar en contra de personas, en contra de seres humanos. Entonces, lo que sí se conoce es que hay estos dos tratados que se han ratificado en diferentes años prohibiendo por completo el uso de armas químicas. Y por otro lado, sí hay países donde se permite la tenencia de algunas armas químicas solamente con estos dos propósitos. Uno, para desarrollar antídotos en contra de estas armas químicas. Y segundo, para desarrollar protocolos de detección química en caso de que se sospeche de que ha habido un envenenamiento o una contaminación por parte de alguna de estas sustancias nocivas. Esas son las únicas dos razones por las que se puede tener alguna de estas sustancias y es lógico. Ahora, para realizar un protocolo de detección química, se necesitan cantidades tan pequeñas. No se necesita tener toneladas de cualquiera de estas armas químicas como para poder realizar protocolos de detección, así que tiene sentido. Para desarrollar los antídotos estamos en las mismas, no se necesitan cantidades industriales del químico, sino realmente cantidades muy pequeñas que permitan desarrollar el antídoto y ya está. Entonces, no creo que fue razonable que permitan tener esto. ¿Por qué? Porque hay países como Rusia que siguen teniendo armas químicas. Si todos hubieran dicho, ok, todos eliminamos por completo todas las reservas que teníamos de armas químicas, súper cool, nadie necesita ni antídotos ni absolutamente nada. Pero lamentablemente hay países donde se sigue teniendo armas químicas. Ahora, a pesar de todo esto, la convención y el tratado y demás, y que Rusia haya participado de eso también,
Rusia no solamente sigue fabricando armas químicas, sino que también las sigue usando. Desde 1920 hasta 1990, la Unión Soviética desarrolló, produjo y almacenó toneladas, bueno, no sé si decir toneladas, tal vez eso es demasiado, pero desarrolló una cantidad industrial de armas químicas de diferentes tipos. El programa de armas químicas de la Unión Soviética tiene el récord mundial de producción en masa de armas químicas y actualmente se siguen produciendo en Rusia, incluyendo en Moscú. Se piensa que es en Moscú que se producen algunas armas químicas, algunas sustancias que son las que se han utilizado en contra de opositores de Putin. Entre los tipos de armas químicas que tenemos y que varias de ellas siguen habiendo en Rusia, tenemos agentes nerviosos, agentes de ampolla, agentes sanguíneos, asfixiantes, cloruro, fosgeno, cianuro, agentes incapacitantes, asfixiantes sistémicos, agentes incendiarios, gas mostaza, que ustedes saben que se ha utilizado en guerras, incluso fosfina, agentes antidisturbios, soman, tabún, agentes tóxicos y toxinas. Algunos de los agentes que se han usado y fabricado históricamente en Rusia específicamente han sido cloro, fosgeno, cloropicrina, lo siento, el nombre es un poco raro, hiperita o gas mostaza sulfúrico, nítrico, ácido nítrico, olviden ese nítrico, leucita, ácido prúsico, difosgeno, y varios otros. Después tenemos tabunzarina y a esto añadiría yo el tema del Novichok. El Novichok es un agente nervioso que en unos segundos puede matar a una persona por los efectos nocivos que tiene en las conexiones entre neuronas. Ahora, lo que sí se tiene reportado, esto es un reporte de un periódico, es que dice lo siguiente. En la década de 1980, los científicos soviéticos intentaron nuevamente utilizar productos químicos comunes que podrían usarse en fertilizantes o pesticidas, lo que dio como resultado el proyecto Foliant, que condujo a la serie de agentes nerviosos Novichok. La estructura de los agentes Novichok era ligeramente diferente a la del VX, pero era 5 a 10 veces más tóxica. Entonces, como ustedes se dan cuenta, han habido países que le han encontrado la vuelta para poder seguir produciendo agentes químicos con otras excusas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos, no sé, pesticidas, los pesticidas los necesitamos para el campo de la agricultura. Pero también sabemos que los pesticidas son muy nocivos para la salud y hay algunos de ellos que son más nocivos que otros. Entonces, utilizando esta excusa de que se lo puede utilizar como fertilizante, como pesticida, se terminó desarrollando los agentes nerviosos Novichok. Ahora, en marzo del 2015, supuestamente Rusia había ya destruido el 86% de sus reservas de armas químicas declaradas. 86%. Se supone que para esa época ya no debería haber tenido armas químicas, un congreso internacional o lo que sea, una entidad internacional. Se decidió entre ellos darles hasta el 2020 para eliminar todas sus armas químicas. Hasta el día de hoy se sabe que ya sea que el gobierno lo haya declarado o no, siguen teniendo armas químicas y las siguen utilizando. Los Novichok específicamente vienen en diferentes nombres y pueden ser con acción binaria o con una acción unitaria. Tenemos la sustancia 33, esto les estoy dando simplemente los nombres que se les da comúnmente a este Novichok. Sustancia 33, A230, A232, Novichok 5, Novichok sin nombre, Novichok 7. Y hubieron varias víctimas en los últimos años envenenadas con diferentes sustancias. Una de las más recientes es el señor que les había comentado, Alexei Navalny, quien muy trágicamente murió el 16 de febrero de este año, hace apenas unas 3 semanas. Antes de salir de este video, si te sirvió este fragmento, por favor dale like a este video y suscríbete a este canal para que nunca te pierdas los episodios nuevos.